Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a puntualizar sobre ciertos temas que están contemplados en la unidad 8. Por lo tanto, la bibliografía obligatoria para abordarlos es el Manual de Criminología, el capítulo 8, a lo que le vamos a sumar un trabajo específico de muertes anunciadas de mi autoría que vamos a hacer circular por los grupos de WhatsApp, porque ustedes saben, nos están dando muy bien el campus virtual, estamos teniendo ciertos problemitas. Una vez que se recupere el campus virtual, lo ponemos ahí, pero este trabajo va a circular por WhatsApp. Como así también vamos a agregar un capítulo de este libro de Marcelo Saín, se llama Política, Policía y Delito. Es un libro bien sencillo, no reviste mucha complejidad. Vamos a agregar un capítulo de este libro para complementar la bibliografía obligatoria, que es el capítulo 8 del manual, y el trabajo Muertes Anunciadas que yo les voy a pasar. Marcelo Saín es un investigador muy interesante. De hecho, él ahora tiene una responsabilidad institucional porque es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y él emprendió una cruzada muy importante cuando Felipe Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el año, a comienzos de los años 2000, que tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que se trata de modelos policiales, reforma policial y la violencia operativa del sistema penal, que es el título que engloba a toda esta bolilla. Vamos a comenzar hablando de una investigación muy particular, muy interesante. Yo ya la mencioné a la hora de estudiar la criminología crítica latinoamericana. No sé si ustedes recuerdan que yo les había comentado que existía una iniciativa que se pone al hombro Raúl Zaffaroni para investigar cómo funcionan en el plano de lo real los sistemas penales de la región, o sea, los sistemas penales latinoamericanos. Se arma una red de investigadores, todos muy destacados. Estaba Lola Nillar de Castro, Nilo Batista, criminólogos muy potentes, muy importantes, recopilando distintas fuentes de información acerca del funcionamiento de los sistemas penales de la región y cómo era esa tan compleja relación entre los sistemas penales y el derecho a la vida de los habitantes de América Latina. No creo que sea necesario volver atrás y explicar qué entendemos por sistema penal. Ya ha sido objeto de conversación entre nosotros, ya lo hemos explicado más de una oportunidad. No he sido yo el único que lo ha explicado, con lo cual prescindimos de una explicación más profunda de lo que entendemos por sistema penal. Ustedes ya lo saben, son las distintas agencias que confluyen alrededor de la cuestión criminal, y cuando vieron con Antonella el tema de la selectividad penal, se habrán podido dar cuenta que hay distintas instancias en las que opera la selectividad. La más importante por su poder configurador y por su poder de ordenador de lo social es la instancia que queda en manos de las agencias policiales del sistema penal. Ya vamos a llegar ahí. Pero la idea de esta investigación, que se comenzó a gestar en el año 1983 en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es justamente preguntarse cuál es la relación y en qué grado y en qué modo el funcionamiento de los sistemas penales incide o afecta en el derecho a la vida de los habitantes de América Latina. Básicamente, y en el plano metodológico, la pregunta de investigación se va delimitando, se va acotando y se va haciendo cada vez más precisa, porque el equipo de investigadores se plantea en aquel entonces decir, bueno, si vamos a preguntarnos en qué grado y en qué modo, cómo se relaciona el sistema penal y el derecho a la vida en la región, tenemos que pensar cómo se justifica el sistema penal en nuestra región, y se justifica igual, de la misma manera, con los mismos mecanismos que se justifica en el resto del mundo. Es decir, hay un discurso jurídico, pero que también cala en el común denominador y cala en la comunidad toda, de explicar por qué necesitamos un sistema penal, para qué sirve un sistema penal.
Y entonces hay distintas explicaciones con distintos grados de sofisticación y un enfoque determinado por cómo sea la opinión que tengamos del fenómeno. Pero yo creo que todos podemos coincidir en que existe un discurso oficial que sostiene que el sistema penal sirve para proteger bienes jurídicos. Bienes jurídicos que por otra parte están creados o están instituidos por todo el ordenamiento jurídico, y el sistema penal lo que hace es advertir de alguna manera que las conductas que provoquen un daño en esos bienes jurídicos tienen consecuencias serias para la persona que los provocó a estos daños. Ya sea que nos posicionemos en las teorías especiales o en las generales sobre la pena, sobre el fin o el fundamento de la pena, o que hablemos de una prevención negativa o positiva, pero para todo el discurso jurídico prácticamente, salvo para el realismo de izquierda o para la criminología crítica o para el abolicionismo, para todo el discurso jurídico el sistema penal se justifica en que es una herramienta de tutela o de protección a estos bienes jurídicos. El programa de investigación lo que busca es demostrar que en la realidad hay una contradicción entre el discurso que esgrime el sistema penal para funcionar y cómo opera en la realidad, porque vemos que muchas veces el accionar del sistema penal provoca lesiones o provoca daños en bienes jurídicos, muy por el contrario de haberlos protegido, como establece su discurso o la justificación que tiene para operar. En primer lugar, los investigadores aclaran qué sector de la realidad queda fuera del objeto de estudio, al aclarar que hay determinados fenómenos, hay determinados conflictos sobre los que el sistema penal muestra este discurso de tutela, pero que en realidad es completamente inidóneo porque el sistema penal no logra abordar o conjurar o solucionar este tipo de conflictos. Puntualmente, estamos hablando en este primer lugar de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito, que no obstante estar tipificadas en el Código Penal como delitos, los homicidios culposos, las lesiones culposas agravadas por haber sido por haber ocurrido en el contexto de una conducción ilegal o antirreglamentaria de un vehículo automotor, el sistema penal no hace nada para prevenirlos, no es una herramienta idónea para mitigar el fenómeno. Ustedes saben que en Tucumán tenemos prácticamente, de la cantidad de homicidios que se dan anualmente, digo homicidios dolosos que se dan anualmente, las muertes relacionadas por accidentes de tránsito prácticamente los triplican, cuando no los cuadruplican. O sea, es mucho más grande en volumen y en cantidad de vidas perdidas de tucumanos y tucumanas los que se pierden por accidente de tránsito en un año que los que se pierden por una persona en manos de otra, digamos. No hay tantos homicidios como sí hay muertes por accidente de tránsito, y estas son cifras que se repiten en la región. No es que tenemos alguna particularidad aquí en Tucumán que haga que la incidencia de casos sea mayor. No, la verdad que es una cifra que se repite, que se sostiene en muchos lugares de la región. La investigación también aporta como dato que no va a considerar a los fines de esta investigación las muertes ocurridas en el marco de abortos clandestinos. De nuevo, la argumentación aquí es la misma. Existe una prohibición penal en la mayoría de los países de la región a la práctica del aborto. Sin embargo, vemos que el fenómeno, por distintos indicadores que podemos reconstruir lateralmente, el fenómeno es masivo. Y sin embargo, la prohibición penal no está generando ningún aliciente o ningún determinante para que esto no sea así. De más está, o sea, no es materia de esta clase en particular, la discusión sobre si conviene o no tipificar como delito el aborto. Yo en lo personal creo que no, que rotundamente no debería estar tipificado como delito, pero más allá de esa discusión, se demuestra
empíricamente que la prohibición penal no ayuda a que hayan menos abortos en una determinada comunidad, y lo que sí hace es obstaculizar la llegada de otros dispositivos estatales que pueden garantizar cierta seguridad, cierta higiene y cierto control de lesiones y de daños en esa práctica. Con lo cual, el sistema penal aquí por omisión no está cumpliendo ese rol de tutela de bienes jurídicos y ese rol de tutela del derecho a la vida como declama en su discurso. Lo que sí abarca esta investigación, cuyos resultados se han publicado en el año 93 bajo el título de Muertes Anunciadas, aquí tenemos un ejemplar, que es propiedad del doctor Rubinstein y yo jamás se lo devolví y no se lo pienso devolver, no le cuenten, por favor no le digan. Lo que se publica en el año 93, 10 años después de iniciada la investigación, es la caracterización y la descripción de un fenómeno particular que el equipo de investigación, con Zaffaroni a la cabeza, le puso de nombre Muertes Anunciadas, emulando el nombre de la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, porque guardan cierta similitud el fenómeno que describe acá esta investigación con la trama de la novela. Ya vamos a llegar a eso, pero sí tiene características que a uno lo hacen sentir la angustia y la impotencia de no poder paralizar ciertos procesos que se dan. Esto está muy bien explicado por el doctor Zaffaroni en esta publicación. ¿A qué le llamamos muertes anunciadas? Tengan cuidado cuando vayan al manual y vean este tema de ahí, porque da la sensación que habría una relación ahí de género-especie entre muertes institucionales y muertes anunciadas, que no se entiende muy bien. Ahora lo vamos a explicar bien, presten atención. De igual manera, en el trabajo que yo les voy a compartir está explicado de una forma más llana, más clara y bien preciso cuál es el género, cuál es la especie y cuáles son las distintas especies dentro de los subtipos de muertes anunciadas que existen, con sus respectivos ejemplos para que ustedes puedan entenderlo y a su vez colaborar con otros ejemplos que a ustedes se les vayan ocurriendo. Las muertes anunciadas han sido descritas como aquellas muertes que en forma masiva y normalizada causan la operatividad violenta del sistema penal, o sea, son muertes causadas por el sistema penal en su fase operativa, cuando éste opera en la realidad, y como fenómeno son un fenómeno masivo y normalizado. Estas tres características son a las que les tenemos que prestar mucha atención para poder, si es que nos preguntan en el parcial, definir las muertes anunciadas, explicar cuáles son los rasgos que las distinguen. Decimos que las muertes anunciadas son causadas en forma masiva por el sistema penal. ¿Por qué decimos masiva? Y aquí entra a jugar un concepto también construido por Zaffaroni en una obra posterior, que es la idea de la masacre por goteo. Decimos que es un fenómeno masivo, primero en particular porque hay una incidencia muy grande del fenómeno en América Latina, donde los casos son prácticamente 10 veces superiores que en Norteamérica o en Europa. Siempre que medimos cantidades de hechos, tenemos que hacer el cálculo de cuántos hechos por habitante por año se producen en una determinada comunidad para poder compararlo con otros lugares. O sea, pongamos por caso, Tucumán tiene una tasa de 7,5 o 8 homicidios cada 100.000 habitantes por año. De la misma manera, el fenómeno de las muertes institucionales puntualmente y de las muertes anunciadas en general, algunos hemos intentado medirlos, las fuentes no son del todo completas, pero estamos hablando de una incidencia entre 2 y 3 casos por 100.000 habitantes por año, lo que lo hace un fenómeno masivo si comparamos con otros números de otras regiones. Pero particularmente hablamos de la masacre por goteo porque
son casos que el sistema produce, que el sistema genera, y no lo hace por alguna explicación coyuntural, no es casualidad. No se dan casualmente este tipo de casos, sino que la propia lógica y el propio funcionamiento del sistema son los que los van generando estructuralmente. Por eso hablamos de un fenómeno masivo y por eso hablamos de un fenómeno causado por la operatividad violenta del sistema penal. ¿Y a qué nos referimos con el tercer carácter, que es el de la normalización? Son aquellas muertes que en forma masiva y normalizada causan la operatividad violenta del sistema penal. Hablamos de la normalización porque son, por cómo son percibidas por el resto de la comunidad. Ahí estamos hablando de la reacción social frente a estos hechos. Son hechos que no causan alarma, que no causan sorpresa, que no nos hacen que se nos prenda una luz de alarma, no nos generan ninguna disrupción que ocurra en estos hechos, sino que la comunidad los toma como si fueran algo natural, algo naturalizado, algo normalizado, los toma como que bueno, son incluso síntomas de un buen funcionamiento del sistema penal. Que un policía mate a un ladrón está tomado por gran parte de la comunidad como una cuestión que es natural y que habla del buen funcionamiento de la institución, cuando sabemos que no es así. Que provocar víctimas fatales bajo ningún contexto puede ser tenido como un buen dato de funcionamiento. Dentro del género muertes anunciadas vamos a hablar de 5 subespecies, de 5 especies. Y ahí entramos al detalle de las muertes institucionales, las muertes contrainstitucionales, las muertes extrainstitucionales, las parainstitucionales y las metainstitucionales. El prefijo de cada uno de los subtipos ya les va dando una pauta de a qué refiere o de qué se trata este fenómeno. Vamos a hablar primero del fenómeno de las muertes institucionales, que son las que se dan cuando un efectivo de las fuerzas de seguridad, tanto policiales como de frontera, hablamos de gendarmería, hablamos de prefectura, pero hablamos principalmente de fuerzas de seguridad policiales y del servicio penitenciario, provocan un fallecimiento, provocan una muerte en ejercicio de sus funciones. O sea, el policía que está de guardia en la esquina, está en una parada o está circulando con un vehículo, advierte un suceso, toma su arma reglamentaria, dispara y mata a un presunto agresor, a un presunto asaltante o lo que fuere. Ahí estamos hablando de una muerte institucional, porque el agente actúa en representación de la institución. Aquí la publicación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos nos habla de una incidencia mucho mayor de muertes institucionales que de las contrainstitucionales, que son el segundo fenómeno que vamos a ver, que son aquellos casos de homicidios que se presentan en contra de personal de la fuerza de seguridad, también por el ejercicio de su función. Algún agresor, algún atacante que termina con la vida de un oficial o un agente de policía uniformado que se encontraba prestando servicio en ese momento. De eso hablamos cuando hablamos de muertes contrainstitucionales. También pueden haber sido provocadas por algún otro personal policial que agreda a un policía. Eso también ocurre a veces. Los últimos casos que han ocurrido, que han tenido mucha notoriedad en nuestro país, ha sido un enfrentamiento muy torpe, muy tosco entre policía de la provincia de Buenos Aires y policía federal, que estaba actuando en sus tareas en sus respectivos ámbitos, y donde un policía bonaerense pierde la vida. Hablamos también de muertes extrainstitucionales, que son las provocadas por personal de la fuerza de seguridad fuera del ejercicio de su función o en un ámbito distinto al del ejercicio de su servicio.
En Tucumán particularmente este fenómeno se da, se presenta con más frecuencia en casos de violencia de género perpetradas por el personal policial, pero ya en su faz de novio, de pareja o de esposo de la víctima. Nosotros en alguna investigación que hemos publicado hemos dado cuenta de que este tipo de fenómenos podría no haber tenido el resultado muerte si no existiera el estado policial, que es un estatus jurídico que pesa sobre los integrantes de la fuerza de seguridad y que los hace responsables del uso del arma de fuego las 24 horas del día sin que tengan la posibilidad de abandonarla. O sea, ellos están en funciones activas cuando están en su turno prestando servicio, pero a su vez no dejan el arma reglamentaria en la dependencia policial, sino que tienen que portarla y llevarla a su domicilio. También habíamos detectado en la provincia entre 2011 y 2014, que fue el momento en el que replicamos esta investigación, una incidencia notable de conflictos vecinales o conflictos familiares fuera de la relación de pareja, fuera del ámbito de la violencia de género, en los cuales la disponibilidad de un arma de fuego, el hecho de que haya un arma reglamentaria presente, seguramente incidió en el resultado y en que haya perdido la vida una persona. Conflictos que por ahí son manejables o que pueden terminar de una manera violenta, pero no necesariamente provocando un resultado muerte, terminan de la peor manera existiendo a disposición un arma de fuego, que como ustedes saben es una herramienta que dispara pedazos de plomo a 300 metros por segundo. O sea, son armas letales que provocan generalmente lesiones graves y la muerte de la persona hacia la cual se la apunta, digamos. Las muertes parainstitucionales y las metainstitucionales son un poquito más difíciles de comprender. Las parainstitucionales son provocadas por sujetos que no forman parte formalmente de un cuerpo de seguridad o de una fuerza de seguridad, una fuerza policial, pero que actúan en función policial clandestina. Gracias a Dios de esto no tenemos muchos antecedentes en la provincia. Sí es un fenómeno que en el sur de Brasil, bueno, que en el sur, que más que nada en el centro de Brasil, en el sur de la ciudad de Río de Janeiro, ha tenido mucha trascendencia durante los años 90, que es el fenómeno de los llamados justicieros. Son escuadrones de la muerte, integrados en algunos casos por policías retirados o por policías fuera de sus funciones, o exonerados o sumariados, y también por comerciantes locales que durante las noches en Río de Janeiro, sobre todo en la parte sur de Río de Janeiro, salían a asesinar a niños, niñas y a personas en situación de calle que evidentemente les eran molestos por algún motivo. Esas son las muertes parainstitucionales, en la cual el sujeto activo actúa en función cuasi policial, pero en paralelo, paraestatalmente, por fuera de la fuerza de seguridad, pero con el mismo modus operandi. Y finalmente las muertes metainstitucionales son aquellas que están relacionadas con el sistema penal, pero en las cuales no hay una participación activa de algún empleado o funcionario de la fuerza de seguridad, sino que el campo de la prohibición penal les da el contexto para que este tipo de conflictos con resultado muerte ocurran. Por ejemplo, los crímenes cometidos por una persona privada de la libertad en contra de otra, que probablemente no hubiera ocurrido si no hubieran estado privadas de la libertad y hubiera habido un control más cercano de la disciplina y de la convivencia dentro de la institución penitenciaria. También Zaffaroni incluye aquí las muertes dadas en ocasión de
choques entre bandas rivales que se disputan territorio del narcotráfico, que tienden a darse justamente la prohibición penal del tráfico de sustancias le da ocasión para que ocurran este tipo de conflictos y escalen. Esos son algunos ejemplos de muertes metainstitucionales que se dan más allá de la institución. Los invito a que en el conversatorio que vamos a tener el día martes, cuando veamos la unidad 8, traigan sus propios ejemplos, participen. La bolilla continúa con los apremios ilegales en democracia, sobre los que vamos a conversar un poco en el conversatorio. No viene el caso que yo les hable de eso ahora. Los nuevos modelos carcelarios nos invitan a pensar otras formas de organizar las instituciones, pero el material que está, el apartado de este capítulo en el libro, yo no lo recomiendo. Me refiero a nuevos modelos carcelarios, donde habla de la cárcel de Topa en España. Eso ya ha quedado un tanto desactualizado. A las alternativas a la privación de la libertad las van a ver el día jueves con Guillermo Puig. Me parece que van a poder aprovechar mucho más eso que leer sobre los nuevos modelos carcelarios en el manual, tal como está. Sí, dedicarme un momento, y un poco por eso sugería la lectura del texto de Marcelo Saín sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y sobre la violencia operativa del sistema penal. Hay formas de mitigar estos efectos y de construir una fuerza de seguridad que esté a la altura de las responsabilidades que demanda la convivencia en una comunidad democrática, digamos. Nosotros tenemos modelos policiales, me refiero a toda América Latina, tenemos modelos policiales heredados de una mirada colonial, digamos, que consiste en un modelo de ocupación territorial sin una planificación estratégica y una determinación de las funciones más apropiada a la compleja vida de la modernidad. Sí, en los últimos años es dable destacar que por iniciativa del Ministerio Público Fiscal contamos en la provincia de Tucumán puntualmente con un equipo científico de investigaciones fiscales que ha dado un salto en materia de profesionalismo, capacitación y equipamiento tecnológico para que no sea el mismo policía que presta servicio haciendo tareas de prevención en las esquinas o circulando con los patrulleros, no sea ese mismo el que adopte las medidas de investigación, peritajes y medidas de aseguramientos de pruebas en el campo de una investigación penal. No es, de unos años esta parte, no es ya la misma policía la que hace las medidas de investigación que la que previene hechos delictivos, y eso es muy sano. El equipo de investigaciones fiscales está conducido por gente muy profesional, muy preparada, y han venido trabajando en especializar al personal policial que trabaja con ellos en materia de investigación, y eso se nota y se nota mucho. Por otra parte, se comienzan a notar los efectos. Como les digo, en políticas públicas no hay nada que se haga de un día para el otro, pero desde hace unos cuantos años esta parte en Tucumán tenemos se trabaja a través de tecnicaturas superiores la formación de los oficiales, tanto los técnicos en seguridad pública que trabajan en la policía en función territorial, como los técnicos en seguridad pública con orientación al servicio penitenciario que trabajan en los dispositivos de privación de la libertad. Si bien uno siempre quiere que la formación sea cada vez mejor, sea más especializada, y si antes teníamos una formación rudimentaria y ahora tenemos una tecnicatura superior, uno siempre quiere que esa tecnicatura superior se transforme en una licenciatura universitaria y después en posgrados, en mayor y mejor capacitación. Lo cierto es que la preparación formal de los agentes y oficiales de policía
se termina completando en las prácticas. Y en el día a día, en construcción colaborativa con los demás, con el resto del personal, con lo cual tenemos que ser muy eficientes en la formación del personal para evitar que ciertas prácticas que se dan en el ejercicio de la función policial no se perpetúen en el tiempo, prácticas que son sumamente preocupantes. Van a poder tener un mejor panorama de los temas que hemos dado aquí, acudiendo a la bibliografía complementaria que estamos agregando, así que por mi parte decirles que estoy a disposición nuevamente a través de mi mail y nos vemos en el conversatorio dentro de muy poquito, así podamos discutir estos temas y que no se queden con ninguna duda para el examen final. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.